Hace varios años, hablando con un policía de la ciudad de Nueva York, amigo, me explicaba la tremenda corrupción que existe en dicha ciudad. Hay barrios donde uno no se atrevería a andar a ninguna hora del día y mucho menos por la noche. Hay barrios donde la prostitución es tan horrible, tan detestable, que hay edificios donde todos los apartamentos están ocupados por personas que se dedican a la práctica de la prostitución. Y hay mujeres que en sus apartamentos mantienen perros con los que tienen relaciones sexuales. Esto es horrendo, es terrible, pero es la realidad. La Biblia llama a eso depravación total. Depravación total significa la corrupción de la totalidad de la naturaleza humana. El hombre, el ser humano, es una persona, un ser totalmente depravado. La Biblia habla de eso. El ejemplo clásico es Sodoma y Gomorra, donde evidentemente los habitantes de dichas ciudades eran personas totalmente depravadas. Y debo decir que no solo eran Sodoma y Gomorra, había un total de 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Sofar. Esas 5 ciudades eran ciudades, sitios donde la práctica del pecado era terrible, era impensable, pero era una realidad. Hombres y mujeres vivían en esa situación, practicando vida homosexual, hombres con hombres, y vida de lesbianas, mujeres con mujeres. Eso es despreciable y detestable y repudiable delante de Dios. En el capítulo 9 del profeta Oseas, el profeta que está predicando el juicio de Dios sobre las tribus del norte, las que se les llamaba Israel o Efraín. Estas 10 tribus practicaban la depravación total, y a través del profeta Dios les envía el mensaje de juicio que vendría irremisiblemente sobre esas personas, esas ciudades, esos pueblos, por despreciar a Dios, por dedicarse a la idolatría, y la idolatría termina en la inmoralidad, continúa con la inmoralidad. Dice el capítulo 9, versículos del 1 al 5: No te alegres, oh Israel,
hasta saltar de gozo como los pueblos que componían aquella región. Es triste y uno se lamenta y uno se entristece de una manera tremenda. Soy Luis Carballosa quien os habla y repasa con vosotros estos versículos tan tristes, tan demoledores, porque hablan de la depravación total del hombre. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La nación de Israel había seguido a los pueblos de la tierra y se había implicado en la idolatría de una manera terrible, y eso había resultado en la inmoralidad, la práctica de la inmoralidad sexual. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. Dios traería irremisiblemente juicio sobre esas ciudades del norte de Israel. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria. Estas tribus volverían al sitio donde habían estado en esclavitud. El pueblo de Israel había estado 400 años y más en Egipto como esclavos, y allí volverían, dice Dios, y a Asiria también, donde había ídolos de todos los tamaños, de todas las formas. En Asiria se adoraban alrededor de 3000 deidades diferentes, donde comerán vianda inmunda, es decir, comida inmunda, lo que les estaba prohibido según Levítico 25-23. Dice el versículo 4, no harán libación a Jehová, ni sus sacrificios te serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. No podían ofrecer a Dios ese pan. Ese pan era inmundo. Esa comida, ese lejem inmundo, por haberse contaminado con los ídolos. Cuán terrible era esa situación. Y dice el versículo 5, una pregunta tremenda: ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? No podían hacer más que reconocer su condición de pecadores que se habían entregado a la idolatría, siguiendo a los pueblos paganos. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos que alzar nuestros ojos al cielo, nuestros brazos al cielo, y reconocer
que hay un solo y único Dios vivo y verdadero al cual debemos de adorar y apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios. Hagámoslo tú y yo ahora mismo, querido hermano, querida hermana, y desafiemos a nuestros hermanos ancianos, pastores, diáconos, miembros de la iglesia, hombres y mujeres, miembros de la congregación, que cada uno de nosotros rinda su vida a Dios y no siga a los ídolos y a la iniquidad de este mundo. Que a Dios sea la gloria y la honra, ahora y para siempre. Amén.